Hola, buen día. Somos estudiantes de la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo de la carrera de Gestión de Transporte. En este video presentamos nuestro trabajo de cinemática, donde explicaremos la deducción de las ecuaciones fundamentales del movimiento aplicando el cálculo diferencial e integral. En este video es parte de una actividad en clase y tiene como objetivo mostrar paso a paso cómo se forman las ecuaciones que describen el movimiento de un cuerpo con aceleración constante. A continuación daré inicio con la deducción de la primera ecuación fundamental de la cinemática, que nos permite expresar la velocidad en función del tiempo. Muy bien, ahora voy a explicar el paso al paso de la deducción de la primera ecuación fundamental de la cinemática, que nos permite relacionar la velocidad, la aceleración y el tiempo. Empezamos con la definición de aceleración instantánea. La aceleración instantánea se define como el límite del cambio de velocidad dividido por el cambio de tiempo cuando este intervalo de tiempo se hace cada vez más pequeño. En pocas palabras, es cuánto varía la velocidad por cada segundo que pasa. Matemáticamente decimos que la aceleración es igual al cambio infinitesimal de la velocidad dividido para el cambio infinitesimal del tiempo. O sea, la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Si organizamos esta expresión, podemos decir que el producto de la aceleración por un pequeño intervalo de tiempo es igual a un pequeño cambio en el pequeño intervalo de tiempo es igual a un pequeño cambio en la velocidad. En palabras sencillas, si un objeto mantiene una aceleración constante durante un pequeño tiempo, su velocidad aumenta en la cantidad que resulta de multiplicar la aceleración por ese intervalo de tiempo. Esta idea es la base del siguiente paso. Ahora, si queremos conocer cuánto cambia realmente la velocidad después de un tiempo determinado, no solo un pequeño cambio, tenemos que sumar todos esos pequeños incrementos desde el momento inicial hasta el momento final. En cálculo, esa suma se hace con una integral. Por eso decimos que integrar la aceleración con respecto al tiempo, obtenemos la variación total de la velocidad. O dicho en otra forma, la integral de la aceleración en el tiempo es igual a la integral de los pequeños cambios de velocidad. En el lenguaje de límites, eso significa que sumar todos los productos de aceleración por tiempo desde el inicio del movimiento, cuando el tiempo vale cero, hasta el tiempo actual. En el otro lado hacemos lo mismo, pero con la velocidad desde la velocidad inicial hasta la velocidad en ese instante. Ahora vamos a resolver esas integrales. Como estamos en un caso de aceleración constante, la aceleración no depende del tiempo, por eso la podemos sacar fuera del signo de integración. La integral del tiempo desde cero hasta el tiempo actual nos da simplemente el valor de ese tiempo. En el otro lado, la integral del cambio de velocidad desde la velocidad inicial hasta la velocidad final nos da la diferencia entre esas dos velocidades. Entonces llegamos a una expresión muy importante. La aceleración por el tiempo transcurrido es igual al cambio total de velocidad. En palabras más simples, el incremento de la velocidad de un cuerpo es igual a la aceleración multiplicada por el tiempo que ha pasado. Bien, si despejamos la velocidad final, queda que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración multiplicada por el tiempo transcurrido. Esta es la forma más general de la primera ecuación fundamental de la cinemática. Si en lugar del tiempo total usamos el intervalo de tiempo, también podemos escribirla como velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por delta de tiempo. En forma más simbólica se expresa como v igual a v sub 0 más a por delta t. Bien, esta ecuación nos permite saber con exactitud cuál es la velocidad de un cuerpo en cualquier instante, siempre que conozcamos su velocidad inicial, la aceleración que lleva y el tiempo que ha pasado. Además, si graficamos la velocidad en función del tiempo, esta relación se representa como una línea recta. Su pendiente corresponde a la aceleración y el punto donde corta el eje vertical representa la velocidad inicial. Bien, con esto nos queda demostrado la primera ecuación fundamental de la cinemática, que es la base para las siguientes dos ecuaciones que describen la posición y la relación entre la velocidad
y el desplazamiento. Movimiento rectilíneo con aceleración constante. Hola, mi nombre es Maite Jacome y hoy voy a hablar sobre el movimiento rectilíneo con aceleración constante. Este tema nos permite entender cómo cambia la posición y la velocidad de un objeto cuando su aceleración no varía. El objetivo principal es explicar de dónde salen las fórmulas del movimiento y cómo se aplica en casos reales, como la caída libre o el frenado de un automóvil. Antes de derivar las fórmulas, debemos entender tres conceptos básicos. 1. Posición. Representa el lugar donde se encuentra un objeto en un instante determinado. 2. Velocidad. Indica qué tan rápido cambia la posición. Se define como v. Velocidad igual a cambio de posición dividido para cambio de tiempo. 3. Aceleración. Mide cómo cambia la velocidad en el tiempo. Se define como A. Aceleración igual a cambio de velocidad dividido para cambio de tiempo. Cuando la aceleración es constante, podemos predecir el movimiento de manera exacta, usando las fórmulas que veremos a continuación. De la aceleración a la velocidad. Empezamos desde la ecuación principal de la aceleración. A. Aceleración igual a cambio de velocidad dividido para cambio de tiempo. Si la aceleración es constante, integramos ambos lados respecto al tiempo. Al resolver, obtenemos v menos v sub 0 igual a aceleración por t menos t sub 0. Si despejamos la velocidad final, la fórmula queda v velocidad final igual a v sub 0 más por t menos t sub 0. Eso significa que la velocidad aumenta o disminuye de manera lineal con el tiempo, según el signo de la velocidad a la posición. Sabemos que v velocidad es igual a cambio de posición dividido para cambio de tiempo. Si reemplazamos la ecuación anterior, tenemos cambio de posición igual a v sub 0 más por t menos t sub 0 por cambio de tiempo. Al integrar, obtenemos r menos r sub 0 igual a v sub 0 por t menos t sub 0 más un medio de a por t menos t sub 0 al cuadrado. Por lo tanto, la fórmula general del movimiento es r posición final igual a r sub 0 más v sub 0 por t más un medio de a por t al cuadrado. Cada parte tiene su significado. R sub 0, posición inicial, V sub 0 por T, desplazamiento por velocidad inicial, y un medio de A por T al cuadrado, el efecto de la aceleración por el tiempo. Interpretación gráfica. Si observamos una gráfica de velocidad contra tiempo, la pendiente representa la aceleración y el área bajo la curva indica el desplazamiento. En cambio, en una gráfica de posición contra tiempo, la forma de la curva es una parábola, porque la posición depende del tiempo del cuadrado. Esto nos demuestra que un movimiento con aceleración constante genera una trayectoria parabólica en forma del tiempo. Fórmulas derivadas adicionales. Si combinamos las dos ecuaciones anteriores, eliminamos el tiempo y obtenemos más relación entre velocidad y desplazamiento. El resultado es velocidad al cuadrado igual a velocidad sub 0 al cuadrado más 2 veces la aceleración por r menos r sub 0. Esta fórmula, conocida como la ecuación derivadas adicionales, es muy útil para calcular distancias o velocidades finales, sin necesidad de conocer el tiempo que tarda el objeto. Caída libre. Veamos un caso práctico. Un objeto se deja caer desde una altura de 20 metros con velocidad inicial igual a 0 y aceleración igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Usamos la fórmula de posición, R, posición final igual a R sub 0 más V sub 0 por T más un medio de A por T al cuadrado. Si tomamos el suelo como posición 0, obtenemos que el tiempo de caída es aproximadamente 2 segundos. Esto demuestra cómo la fórmula nos permite calcular el tiempo o la altura en movimientos verticales. Frenado de un auto.
Ahora otro ejemplo cotidiano, un auto viaja a 20 metros por segundo y frena con aceleración de menos 5 metros por segundo al cuadrado. Aplicamos la ecuación de Torres-Seeley, v al cuadrado igual a v sub 0 al cuadrado más 2 veces la aceleración por r menos r sub 0. Sustituyendo los valores, el resultado es que el auto recorre 40 metros antes de detenerse por completo. Esto se usa en ingeniería automotriz para calcular distancias de frenado y mejorar la seguridad. Aplicaciones en la vida real. Estas fórmulas se aplican en muchas áreas. En automóviles para diseñar frenos y calcular tiempos de reacción. En robótica para planificar movimientos controlados. En deportes para analizar saltos y lanzamientos. Y en videojuegos o simulaciones para crear movimientos realistas. En todos los casos, el principio es el mismo. El objeto se mueve bajo una aceleración constante y predecible. En resumen, todas las fórmulas del movimiento rectilíneo nacen de la definición de velocidad y aceleración. Al integrar la aceleración obtenemos la velocidad y al integrar la velocidad obtenemos la posición. Estas ecuaciones permiten predecir con precisión cómo se mueve cualquier objeto en una línea recta bajo aceleración constante. Así, la física convierte el movimiento en matemáticas que aplican nuestra vida diaria. Muchas gracias. Aquí podemos ver que la aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Es decir, si la velocidad cambia, la aceleración será mucho más grande. De aquí despejamos lo que es la variación del tiempo para poder reemplazar más adelante. Esto nos dice que un pequeño cambio en el tiempo depende del cambio de la velocidad dividido a la aceleración. La velocidad es el cambio de la posición. De aquí multiplicamos la ecuación representando un pequeño cambio en la posición durante un pequeño intervalo de tiempo. Aquí reemplazamos lo que es el cambio del tiempo de antes. Ahora tenemos una ecuación en términos de el desplazamiento con la velocidad y la aceleración. Aquí ya no aparece lo que es el tiempo. De aquí empezamos con lo que es la derivación. Esto se hace para pasar del cambio pequeño a un cambio un cambio total. El lado izquierdo representa el desplazamiento total y el derecho la variación de la velocidad, desde la velocidad inicial y la velocidad final. Resolviendo las integrales, al integrar la velocidad y el cambio de la velocidad